Pues nada, muy buenas tardes, noches, buenos días a todos, depende de la hora que nos estéis viendo. Nueva entrega de Access User Groups España y hoy empezamos una serie de vídeos muy interesantes, esperemos que una serie de vídeos de un tema pues que siempre nos da un poco de yuyu, ¿no? Que son las clases. Contamos con la presencia de Fran Huerta. Fran, muy buenas. Hola Juanjo, buenas tardes. Pues Y como nada, siempre, un placer. Y como siempre, Javier, estás por ahí, ¿verdad? Por aquí estamos. Pues venga, todo tuyo. Nos haces una presentación de Fran y qué vamos a hacer. Venga. Muy bien, pues en realidad lo conocéis mucho mejor que yo a Fran, pero bueno, de comentar de Fran, Te has silenciado, Javier. Javier se ha silenciado, sigue silenciado. Así que, bueno, pues a no ver, pasa nada. ahora, Ahora, ahora venga, vale. Javier. Pues eso, decía, tenemos a Fran, que es ingeniero en informática, se dedica profesionalmente, tiene su negocio, pero aparte de eso, da clases, profesor de formación profesional de informática, con experiencia en varios lenguajes, bastante curtido en el negocio. Y efectivamente, vamos a intentar hacer una trilogía hablando de clases en VBA. Empezaremos hoy hablando del encapsulamiento, la próxima entrega será la herencia y finalmente hablaremos algo del polimorfismo. Y nada, sin más, pues cuando quieras, Fran, por mi parte ya está presentado. Muy muchas bien. gracias Javier, muchas gracias. Pues sí, vamos a empezar a ver cómo VBA aborda, digamos, la programación orientada a objeto, bueno, que no es un lenguaje específico orientado a objeto, pero sí que tiene cosas que nos permiten trabajar con orientado a objeto, con clases y con objetos. Este primer capítulo, que va sobre el encapsulamiento, vamos a ver la parte, digamos, básica de la creación de clases, la creación de objetos y los distintos, digamos, modificadores que nos permite VBA o que nos provee VBA para encapsular y dejar visible aquella parte que es más, bueno, la que nosotros decidamos como programadores. Bueno, pues en primer lugar, como ya me has presentado, me lo voy a saltar, como ya me has presentado, bueno, pues soy ingeniero, he cursado tanto en formación profesional como en la universidad, estudios, y me dedico a todo lo que está relacionado con la informática, normalmente con empresas pequeñas, y soy también docente de formación profesional en un instituto. Soy de Murcia. Eh, Aquí tengo, bueno, estos son los puntos que quiero desarrollar. Sin pararme en cada uno de ellos, lo que voy a hacer es ir directamente a la tabla comparativa de programación orientada a objetos con lo que nos ofrece Visual Basic for Application en este tipo de programación. Bueno, ¿qué nos ofrece bueno, la programación orientada a objetos? Si alguno no tiene un conocimiento, digamos, más o menos profundo de él o detallado, nos ofrece ciertas características que lo que nos van a permitir es desarrollar código de una forma más ágil, al principio no, al principio un poquito más pesado, pero sí que es más mantenible a lo largo del tiempo, en la evolución digamos, de las aplicaciones desarrolladas, y por otro lado nos va a permitir que colaboremos, podamos trabajar en grupo utilizando, digamos, esta forma de programa, ya que se puedan desarrollar proyectos donde hayan varios desarrolladores implicados en el mismo. Bien, como he comentado, la programación orientada a objetos en Visual Basic for Application no es total, no es completa, es decir, le faltan características. Las características más relevantes de la programación orientada a objetos es, por un lado, la encapsulación, ahora la desarrollaré un poquito más, la reutilización de código, eso sí que es una parte que Visual Basic for Application falla un poco, aunque se puede solventar. Y luego otra cosa que es muy interesante, que nos permite crear una cosa que se llama código, bueno, código genérico, es el polimorfismo. ¿Vale? Polimorfismo que significa
el comportamiento diferente de los objetos en función del contexto en el que están. Bueno, pues hoy en este capítulo lo que vamos a ver es la encapsulación, que es la primera característica. De la primera característica, si nos damos cuenta en la tabla esta que tengo, que os estoy mostrando, pues tenemos que tener en cuenta para llevarla a cabo necesitamos, por un lado, clases y objetos, ¿vale? Que eso sí que lo tenemos con Visual Basic for Application, lo tenemos ya resuelto con los módulos de clase, perdón, que como veremos tiene sus matices, y luego tendremos que ver los modificadores de acceso que nos provee el propio Visual Basic for Application. En los lenguajes normales, como Java, C, .NET, todo esto, bueno, está totalmente contemplado, evidentemente, porque si no, no serían lenguajes orientados a objetos. Y aunque algunos también permiten, como Java es un lenguaje puro de orientado a objetos, y C Sharp, pues no lo es tan puro, permite trabajar sin clases, o .NET. En el caso de VBA, es un lenguaje que no está pensado para trabajar en orientado a objetos de forma pura, pero sí que nos permite hacer cosas. Bueno, voy a pasar a dar unos pequeños detalles relacionados con las clases en VBA y qué relación tienen o cómo establecer una nomenclatura o los conceptos equivalentes a lo que es la programación orientada a objetos que conocemos en otros lenguajes, sobre todo el que haya trabajado con otros lenguajes, y cómo se llaman aquí en VBA. En el caso de VBA, las clases se definen en módulos de clase, ¿vale? Los módulos, sabemos que tenemos en VBA, tenemos módulos estándares y módulos de clase. Pues para crear una clase, pues tenemos la opción de los módulos de clase. Las clases contienen atributos y métodos. Los atributos, métodos, así es como se llaman, atributos y métodos, se llaman programación orientada a objetos, digamos, teórica. Y en el caso de VBA, pues nuestros atributos son las variables y las propiedades. Y los métodos son los procedimientos, los sub y las funciones. Para usar las clases o los módulos de clase, necesariamente, en el caso de VBA, tenemos que instanciar objetos. Para instanciar objetos utilizamos el operador new. Bueno, en otros lenguajes de programación orientada a objetos no siempre es necesario hacer la instanciación, se puede utilizar directamente, ¿vale? Para eso hay unos modificadores como el static, en el caso de Java, etcétera. Pero aquí si queremos utilizar una clase, necesariamente hay que crear objetos. Y eso se hace con el new. Evidentemente, como tenemos otra, en este caso, en el caso de VBA, como también tenemos módulos estándares, no tiene sentido tener módulos de clase y utilizarlos sin construir objetos. Y luego tenemos, en el caso de VBA, tenemos, como en otros lenguajes, tenemos métodos constructores y métodos destructores. En el caso de VBA solamente tenemos un método que es un método constructor, y además un método que no podemos, digamos que si no lo declaramos también se pone en funcionamiento, que realmente no es un método, sino se considera como un evento. Es decir, se lanza en el momento que se invoca al operador new. En ese momento se lanza el evento de creación que es el evento de class-initiality. Este es el que nos permite crear el objeto. Y también tenemos un método destructor que se lanza de manera automática cuando se destruye el objeto. Ahora hay una cosa interesante en este sentido, que se llama class terminate. ¿Vale? Al eliminar el objeto, a la hora de el objeto que desaparezca de memoria, se lanza este evento, ¿vale? Que coincide con el método destructor o equivalente al método destructor que tendrían otros lenguajes de programación orientados. Bueno, esto me gustaría dejar claro que hay bueno, supongo que casi todos lo conoceréis, pero sí que es algo que no está de más repetirlo. Por un lado está la clase y por otro lado está el objeto. La clase es el molde, ¿vale? Por así, si hacemos una analogía con un molde de fabricar piezas, ¿vale? La clase es el molde. ¿Y en la clase qué se define? Bueno, se define
pues todas aquellas variables, como hemos visto antes, variables que va a contener los objetos de esa clase, ¿vale? Y los métodos o funciones que vamos a tener dentro de esa clase. Ahí es donde se metería todo. Bien, pues cuando nosotros queremos, como he comentado antes, cuando queremos utilizar objetos de esa clase, obligatoriamente tenemos que construir objetos. Bueno, la forma de construir objetos, no hay otra, ¿vale? Ahora veremos un detalle, es utilizando esta instrucción. Bueno, previamente C1 debe de estar declarado como tipo cliente. Lógicamente se puede leer en la propia declaración del C1, de la variable C1, podríamos haber creado ya la instancia, ¿vale? Podríamos haber creado ya el objeto cliente. Bueno, pues cuando se crea un objeto, lo que realmente estamos creando es una zona de memoria, ¿vale? Donde se van a almacenar los datos, ¿vale? Los datos del objeto. ¿Bien? ¿Qué pasa con el resto de cosas? Es decir, con los procedimientos. Bueno, pues eso se queda almacenado en el área de memoria que ha cargado, en este caso, Access, cuando se ha ejecutado el programa, si estamos hablando de Access, pero también pasaría lo mismo en el resto de aplicaciones Office, en el área de memoria que ha reservado para el código, la zona de código donde está el código almacenado. Y luego hay una manera de enlazar cuando hacemos uso de estos métodos, hay una forma a través de una tabla, la vtabla, una tabla virtual, que tiene la dirección de memoria donde se encuentra el código que quiere ejecutar. ¿Vale? Pero siempre es el mismo código, es compartido con cada uno de los objetos. Aunque lo que hace es que le envía siempre una referencia al objeto. Cuando hace una llamada, le envía una referencia del objeto que está haciendo la llamada, es decir, el ME, que nosotros ya conocemos, se lo envía de forma oculta para que sepa de dónde tiene que coger los datos cuando en ese método que estás invocando, en este procedimiento que estamos invocando, pues tiene que utilizar, por ejemplo, el nombre o el ID o lo que sea. Y por otro lado, es importante tener en cuenta que C1 y C2, en este caso, en estos ejemplos, son referencias, ¿vale? Son referencias a objetos de la clase cliente. No son objetos, son referencias a objetos. Lo que habéis programado con lenguajes como C, bueno, con C o con Pascal o con lo que sea, os acordaréis de una cosa que llamamos punteros, ¿vale? Pues una referencia no es ni más ni menos que un puntero. ¿Eh? Además, el puntero bueno, pues me va a permitir acceder al sitio donde está. El puntero lo único que contiene es la dirección de memoria donde se encuentra el objeto instanciado, el objeto con todo su contenido. ¿Vale? Bien. Bueno, pues esta sería una aclaración que me gusta hacer para que se tenga claro que cuando estamos trabajando con objetos, realmente los nombres de las variables corresponden a referentes, no es el objeto en sí, ¿vale? Por tanto, si yo hiciese aquí un set C igual a C2, ¿vale? C igual a C2, lo que realmente lo que estaría haciendo es crear una flechita que apuntaría a este objeto, ¿vale? Y este objeto seguiría aquí, o no. Ahora lo vemos por qué, sí o no. Bueno, pues entonces es importante tener en cuenta esto de que los objetos son áreas de memoria. Bueno, vamos a empezar viendo una de las propiedades que nos dan los módulos de clase. Cuando declaramos un módulo de clase, hay una propiedad que podemos elegir, realmente solamente tiene dos opciones, y determina dónde podemos utilizar esa clase, ¿vale? Dónde podemos instanciar, más que instanciar, dónde podemos hacer uso. En el caso de que elijamos el valor private, nos está diciendo que la clase el módulo de clase se puede utilizar dentro del proyecto, ¿vale? Si fuese en un proyecto externo, es decir, si nuestro archivo de Access lo estoy referenciando, lo estoy llamando desde otro archivo, que podemos llamar archivo cliente, ¿vale? Si el archivo que contiene la clase privada está haciendo un uso de otro archivo, puede ser tanto ACCDB como ACCD, o si estamos en el caso de versiones anteriores, MDE, MDB o MD.
Si lo está llamando, no podría utilizar las clases que estén declaradas como private. No se puede. Ahora lo vamos a ver. Y en el caso de que utilicemos el public no creatable, ¿vale? Es decir, que digamos que el instance, la propiedad instance es public no creatable, también se puede utilizar dentro del mismo proyecto, es decir, funciona exactamente igual y además permite utilizarlo en proyectos externos, pero con un matiz. No se pueden crear directamente los objetos. Necesitamos en el método, perdón, en el proyecto servidor, por así decirlo, que es donde queramos utilizar, donde está la clase public no creatable y que queremos utilizar en otro, en el cliente, necesitamos tener un método, o mejor dicho, un procedimiento, una función que me devuelva una referencia al objeto. ¿Vale? Ahora lo vemos. Vemos todo esto. Bien. Y luego tenemos, por otro lado, los modificadores de acceso. Los modificadores de acceso que se aplican a los miembros que están dentro de las clases de VDA. Estos modificadores de acceso nos van a definir el ámbito, también llamado scope, o visibilidad de los miembros dentro de la clase. ¿Vale? De esos miembros, ¿dónde se pueden ver? A ver, de esos miembros pueden ser tanto propiedades, variables, funciones y procedimientos, y dependiendo del modificador que se le ponga, podrá ser visible en unas zonas o en otros, en unos contextos o en otros. Si decimos, si indicamos que un miembro, una propiedad, una variable, una función o un procedimiento es public, será visible en todos los sitios. ¿Y para qué vale esto? Pues imaginar que podemos crearnos nuestra propia librería y distribuirla. Podemos crearnos nuestro propio archivo ACD B o ACDDE, ¿vale? Y distribuirla para que lo utilicen otros programadores, ¿vale? De hecho, una aplicación que se me ocurre es utilizar, por ejemplo, el Verifactor, este que tenemos ahora todos aquí, estamos todos con él liados. Podríamos utilizar una clase, una librería que fuera Verifactor y que se pudiese distribuir y los diferentes programadores clientes de esa librería podrían utilizar solo aquello que hayamos declarado como público, ¿eh? Ocultando el resto de cosas. Si no ponemos nada, bueno, esto es curioso o esto es así como funciona en VBA. Es decir, si tanto una variable como una función la dejamos, la variable no podemos ponerle defecto, hay que decir din o public. Pero bueno, una propiedad, ¿vale? Una property, la ponemos sin nada o un procedimiento, una función la ponemos sin nada, es decir, no le ponemos ningún prefijo, ningún modificador, que sería el por defecto, se comporta exactamente igual que un public, ¿vale? Exactamente igual que si fuese el modificador public. Luego tenemos otro modificador que se llama friend, ¿vale? En este caso, el friend lo que hace es que lo deja todo visible dentro del mismo proyecto. Fuera del proyecto, lo que está declarado como friend no es visible. En fin, en proyectos externos, pues no es visible. Y el private, pues ya lo sabemos todo, solamente dentro del mismo código. Bueno, pues vamos a ver algún ejemplo para que todo esto que he dicho se corrobore con, por ejemplo, práctica que tenga. Bueno, os enseño lo que he hecho yo por aquí. Fijaros, me he declarado una clase que se llama private. ¿Vale? Si abrimos, aquí lo tenemos. Fijaros, private, el instancing es private, ¿vale? Por tanto, como es privado, no solamente, según lo que acabo de comentar, la instanciación privada solamente permite que los objetos de esta clase se creen dentro de este proyecto, ¿vale? Dentro del proyecto librería. Por cierto, bueno, esto es un matiz, que me di cuenta, si le cambié, hay que cambiarle el nombre para que se llame, o sea, porque una cosa es el nombre del archivo y otra cosa es el nombre del proyecto. Luego, cuando lo referenciamos, tengo que poner ese nombre. Bueno, pues cuando esta clase, que bueno, pues he creado una clase muy sencillita, que no tiene nada más que todos los tipos, todo lo que se puede declarar
con todos los modificadores, a lo mejor se me ha pasado alguno, no lo sé, pero yo creo que todos los modificadores están aquí. Por un lado, he puesto el método el evento o método de constructor en el initialize, es decir, el que se lanza de manera automática cuando se construye el objeto. Luego he creado un procedimiento que no tiene modificador de acceso, es decir, que es directamente es un por defecto, que como hemos dicho, este procedimiento sería public, se comporta exactamente igual que un public, ¿vale? Tengo aquí el mensajito. Luego he creado uno que es público, el proc public, y luego he creado uno que es friend, ¿vale? El amigo, otro que es privado, y por último el terminate, para que veamos cuándo se lanza el método o el evento de terminación. Y por otro lado, me he creado otra clase con lo mismo. Bueno, la clase private también tengo puesto las distintas variables, ¿vale? Tenemos por un lado eh, una que es privada, xprivate, otra que es pública, xpublic y xd. El xd, que es como una manera también que tenemos para declarar las variables dentro de los módulos estándar y dentro de los módulos de clase. Bueno, pues el bin se comporta exactamente igual que un private, ¿vale? O sea, al final no está visible. Bueno, pues vamos a ver en el caso de la public no create table, ¿vale? Dar cuenta que lo tengo aquí, el public no create table lo tengo establecido por este tipo de clase, pues tengo lo mismo que antes, bin, public, private, y luego pues todos los tipos de modificadores de acceso a los procedimientos. Si fuesen funciones exactamente igual, pero bueno, con los sub yo creo que vamos servidos. Y luego los mensajitos para que sepamos de dónde viene el mensaje, ¿vale? Los mensajitos con un MSG Go, que a veces ya te un poco pesado. Bien, pues vamos a verlo. Vamos a las pruebas. Y entonces, vamos a hacer la prueba de la clase private, ¿vale? Bueno, por un lado, ¿cómo se declara y se instancia? Pues bueno, pues declaración e instanciación en la misma instrucción. He declarado el objeto obj1 y le he dicho que es de tipo clase privada, CLS private y que bueno, pues la quiero construir en ese momento. Esto lo que hará será pues crear un objeto de tipo private y se lo asocia a la referencia obj1, o mejor dicho, la dirección de memoria de ese objeto que acabo de crear se va a almacenar en obj1. obj2 es una declaración simplemente una declaración de una variable que va a contener una referencia a un objeto de tipo CLS privado, que va a contener, pero en ese momento no contiene nada. Y luego tengo otro caso donde estoy, bueno, en la siguiente instrucción lo que estoy haciendo es la instanciación, instancio el objeto obj2, es decir, el objeto CLS private, y lo asocio a obj2. Bueno, pues tengo los objetos creados de esta clase y luego vamos haciendo pruebas, a ver lo que pasa. Si esto que está comentado es porque ni siquiera el asistente del editor de VBA, ¿vale? No me deja acceder, si pongo obj1, fijaros que solamente tengo acceso a lo que he declarado como public friend, el proc este que es el por defecto que hemos dicho que se comporta como un public, ¿vale? Y los dos clases estos, que me deja también acceder a ellos porque son como public, ¿de acuerdo? Además tiene que ser así. No me permite los inicializate ni el terminate, no me deja que se hagan, que se modifique se le modifique el ámbito, ¿vale? El modificador de acceso. Y el único que me muestra, la única variable o atributo que me muestra de esta clase, ¿vale? De la clase private es el xPub. Ni el din ni el private están disponibles. Por tanto, pues aquí no me deja continuar. Esto sería suficiente para que lo viéramos. Vale. Aquí lo que he hecho ha sido una cosa muy sencillita de darle obj1. Bueno, ahora lo vemos ejecutando, pues no tiene mucha importancia, pero para que quede claro, cada objeto
tengo un objeto 1 y un objeto 2, cada objeto tiene sus propios espacios de memoria y, lógicamente, sus propios datos, ¿vale? No son clases, pero la clase son de la misma clase, pero evidentemente cada objeto va a tener su espacio de memoria con sus datos, ¿vale? Privados y públicos, ¿vale? Porque los públicos yo puedo acceder, pero que no pueda acceder yo a ellos desde ciertas zonas no quiere decir que desde dentro del ámbito donde sean visibles no pueda utilizarlos, ¿vale? Bien. Luego tengo, bueno, pues aquí el ejemplo, ahora lo vamos a ver. Y otra cosa que quiero que se entienda es que todos los objetos, todos, se pasan por referencia, aunque lo obligue, aunque diga Babel, nada, aquí no hay como en otros lenguajes que sí permiten un duplicado del objeto. Es decir, realmente lo que se hace es como un clon, ¿vale? Hay unos métodos que se llaman clon, en Java, por ejemplo, que lo que hace es que duplica el contenido del objeto, es decir, lo duplica y se lo asocia, creando uno nuevo, lo duplica y se lo asocia a la referencia nueva que le queramos asignar. Entonces, aquí el duplica no es por duplicar el objeto, sino el duplicar es porque multiplica por dos, ¿vale? Porque obj, punto. Fijaros que lo que estoy haciendo es una llamada a un procedimiento, le digo obj, recibo un parámetro que es de tipo CLS private, lo recibe perfectamente, y luego hago una operación sobre la variable pública, que es la que tengo disponible, y se lo asigno otra vez, y actualizo, multiplico por 2. Si era 7, pues va a ser 14, y si era 27, pues 54. Vale, pues esto, fijaros que es interesante saberlo. Nunca se puede utilizar por bypass. Siempre es, bueno, da lo mismo que le pongamos bypass. Siempre es by ref, ¿vale? Siempre se la paso por referencia. Se pasa en la referencia. Bien, y luego por otro lado tenemos aquí otra manera, que es de cómo asignamos objetos de uno a otro, ¿vale? Y bueno, pues la manera de asignarlo, lo que estamos haciendo es que el objeto, en este caso el objeto 1, va a apuntar al objeto 2, ¿vale? Y por tanto, el objeto 1, esto es interesante, va a dejar de existir. La forma que tiene VBA de eliminar los objetos, ¿vale? De eliminarlos, es cuando no hay no hay ninguna referencia que apunte a ellos, ¿vale? Cuando no hay referencia que apunte a ellos, los objetos se mueren. Bueno, se mueren. Se encarga Access de hacer en Java se dice garbage collection, no estará muy bien pronunciado, una recolección de basura. Se libera el espacio de memoria. Lógicamente, esto es una manera, los objetos me permiten, digamos, en tiempo de ejecución, crear o ir ampliando el tamaño de la memoria que está usando el programa, ¿vale? Eso se hace a partir de una zona que se llama memoria heap o memoria montón, ¿vale? Ahí se puede ir creando, ampliando el espacio. Vale, entonces, para que la memoria no se sature, lo que va haciendo Access es cuando no hay una referencia que esté apuntando a un objeto, lo destruye, ¿vale? Y se encarga el descarga. En otros lenguajes se le tiene que obligar, otras veces lo hace de manera cíclica. Bien, entonces, aquí si hago un set obj1 igual a obj2, veremos que el obj1 muere. No lo he puesto un mensajito para que diga cuando se estudie, pero ya muere, porque ya deja de ser utilizado. También si no he puesto si pongo un nothing, ¿vale? Set igual a nothing. Estoy liberando esa referencia que apuntaba al objeto, la estoy liberando y de esa manera pues tampoco tendría ninguna referencia que apunte y por tanto se, se liberaría el espacio. Bueno, vamos a ver las funciones. Si le doy al F5, librería desde la clase privada, modificador por defecto, evidentemente, tengo acceso sin problema, modificador 100, tengo acceso sin problema, modificador público, tengo acceso sin problema, y ahora si vemos todo lo que ha pasado aquí, pues vemos que primero se ha instanciado una clase, después se ha instanciado otra, después los valores que le hemos puesto al primer objeto es 27, bueno, el objeto 2 es 27, que lo hemos dicho aquí, ¿vale? Bueno, ¿por qué lo hemos mostrado antes?
al otro es 1, después he duplicado, os dais cuenta, duplica obj1 y si en vez de ser un paso por referencia hubiese sido un paso por valor, tal y conforme nosotros conocemos, pues no se debería de haber actualizado el obj1 y como vemos, sí se ha actualizado. Por tanto, todo lo que haya dentro del objeto, al pasarlo a un procedimiento, ahí puedo trastear todo lo que quiera, hacer cambios, modificar, y cuando viene de vuelta, es decir, cuando en la siguiente instrucción, pues todos los cambios se han quedado guardados dentro de ese objeto que yo he enviado como un parámetro a un procedimiento, una función, no sé. Vale, pues aquí fijaros, dice terminando la clase privada. ¿Por qué me dice terminando la clase privada? Justo en este momento es cuando el objeto1 se ha muerto. ¿Por qué se ha muerto? Porque ya no lo necesitamos. Y Access se ha dado cuenta que ya no le hace falta y libera ese trozo de memoria. Bien, luego mostramos aquí, evidentemente, como he hecho que las dos referencias apunten al mismo objeto, es decir, obj1 o apunta a obj2, que si bien recordamos tenía el valor este 27. Bueno, pues al mostrar el contenido de la variable xPublic, pues vemos que tanto obj2 como obj1 tienen el mismo valor, lógicamente porque es el mismo objeto, con con dos referencias, ¿vale? Pero es el mismo objeto. Por último, le decimos que se muera, pero no se muere tan rápido. Fijaros. Digo, quiero que te vayas, el obj2, ¿vale? Eh, pero ¿por qué no se muere? Porque le he asignado al obj2, le he asignado otra referencia, ¿vale? ¿Qué otra referencia? La obj, ¿veis? ¿Vale? Por tanto, mientras esté vivo mientras haya alguna referencia que apunte al objeto, seguirá el objeto vivo. Digo, quiere decir que sigue el espacio de memoria y por tanto podré seguir accediendo. Lo vemos aquí cuando yo le digo obj.xpublic, que me lo muestre, me está mostrando el valor 27. Y cuando me dice ya que se ha muerto, que se ha ido ya, que ha terminado ese objeto, pues me dice que se ha ido cuando ha dejado de usarlo. En este caso, cuando hemos perdido ya el ámbito. Cuando ya ha finalizado el proceso, pues, o sea, el procedimiento, pues se ha ido, se ha liberado el espacio. Muy bien, pues si hacemos lo mismo con la clase pública, pues exactamente igual. Desde aquí no hace nada más, ¿vale? Se puede crear, le damos F5, vamos, aquí no hace, simplemente no he querido meter todos los mensajitos de esos porque es un poco más pesado. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí bien, ¿no? Bueno, seguimos. Más cosas que podemos ver aquí. Si seguimos con los modificadores de acceso, he dicho que en proyectos externos también se pueden utilizar estos documentos, o sea, estos archivos, los archivos que podemos considerar como librería. Pues vamos a verlo. En teoría, con lo que hemos visto, si abrimos vamos por aquí. Aquí tengo otro access, otro archivo access que contiene, bueno, pues contiene aquí un módulo de prueba, ¿vale? Y que tiene enlazada la librería, ¿de acuerdo? ¿Cómo la he enlazado? Pues de la forma, digamos, early building, es decir, a través de referencias, le he dicho que quiero que utilice, ¿dónde estás? Que no te veo. Nada, estaba hace un rato, ¿eh? Voy a buscarla. Sí, pero me la estaba detectando, se ve que esté. A ver, vale. Le digo, voy a refrescarla porque luego lo mismo da algún fallo. Ahí está. ¿Vale? A ver. Bueno, porque yo la tenía. Vale. Bien. Bueno, como veis, la tengo aquí enlazada. Bueno, si me vengo aquí al examinador, sí que dice, bueno, la clase privada que era privada, la puedes seguir viendo. Claro que la veo. Sé que existe, pero no puedo hacer nada con ella desde aquí. ¿Vale?
la clase public no creatable, sí puedo hacer cosas con ella. De hecho, si nos venimos aquí, tengo en el módulo estándar, ya tengo creado un módulo estándar, tengo creado la prueba librería. ¿Vale? Prueba librería, que lo que va a hacer es declarar un objeto del tipo este, de clase public no creatable. También podría haberle puesto delante el prefijo del proyecto, ¿vale? Como lo hemos hecho más abajo, pero la tengo declarada. Pero muy importante lo que he comentado antes, esto no es posible. Esto no es posible. ¿Vale? Esto se va a quejar. Cuando intente hacerlo me va a dar un error. No puedo hacer una instanciación directa. De hecho, el mismo tipo de instanciamiento ya me dice no creatable, no lo puedo crear. ¿Vale? ¿Cómo lo creo? ¿Cómo puedo crear objetos de una clase que está en una librería externa? ¿Vale? ¿Cómo la puedo crear en mi aplicación que está utilizando esa librería externa? Bueno, pues para eso necesito tener en la clase externa, perdón, en la librería externa, necesito tener un método o una función que me devuelva una referencia al objeto. ¿De acuerdo? Si os dais cuenta, aquí tengo, esto es una función, os la voy a enseñar, que dice get opt obj tal, así como se llama, y esto lo único que hace es devolverme una referencia, es decir, me construye el objeto, ¿vale? El objeto de la clase public, CLS public no creatable, me lo construye y me devuelve la referencia para que se le asigne a esta otra referencia, a obj. A partir de aquí, pues ya puedo utilizarla con total normalidad. Fijaros que aquí tengo hecho todas las pruebas estas. Aquí, bueno, pues el public le doy un valor, luego llamo al proc public. ¿Qué no puedo utilizar? Fijaros, si me pongo aquí con OBJ2, ¿vale? Fijaros qué es lo que puedo utilizar desde esta aplicación. El proc, que es el que hemos dejado por defecto, que he dicho que se comporta como un public, el public, ¿vale? Y la variable esta que hemos declarado, que es public, ¿vale? No puedo utilizar otra cosa. Ni el friend, que lo teníamos antes, ¿vale? Que lo teníamos declarado, y sí podíamos utilizarlo directamente en la librería, ni el private, evidentemente, ¿vale? Bueno, pues vamos a darle a esto, a ver si funciona. Librería, clase pública, ¿vale? Me dice el mensajito, el por defecto, el público, y ya está, ¿vale? Y bueno, esto le hemos dado el valor, no he puesto el debug print, pero bueno, muy sencillo, no lo creo. ¿De acuerdo? Pues esta sería la manera de utilizar módulos de clase que están en una librería externa, en un archivo externo, da lo mismo que sea el compilado que el no compilado. Si es compilado, aquí hay cositas, pero el compilado es un poco, digamos, es muy sensible al cambio de versiones. Si utilizamos una versión de Access diferente, nos va a dar fallo. ¿Vale? Y luego pues tendríamos el uso del resto o sea, de todos aquellos miembros que estén declarados como public o por defecto, que es lo mismo, los podríamos utilizar perfectamente en mi clase, o digamos, en mi aplicación cliente, lo podría utilizar sin ningún problema. ¿Cómo he dicho que se crea mal esta instancia? La instancia del objeto de la clase public no creatable. Pues para eso he dicho que necesitábamos tener aquí algo que me lo creara, ¿vale? Ese algo que me lo crea es este, ¿vale? Esta función, que como veis también está declarada por defecto, sin ningún tipo de modificador, y por tanto, como lo que he dicho antes, se considera pública. Devuelve, ¿qué devuelve? Pues una referencia a una clase de este tipo, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hace? Pues como es la única forma de hacerlo, crear el objeto y devolverlo, ¿vale? Creamos el objeto y devolvemos la referencia. Pero se tiene que construir dentro de la librería, no se puede construir fuera. Vale. Bueno, eh, os cuento un par de cositas más y ya cuando queráis cortamos. Bueno, lo de el encapsulamiento. Bueno, pues el concepto de encapsulamiento o encapsulación consiste en meter datos y lógica, es decir, procedimientos o funciones
dentro de una clase, ¿vale? Por tanto, dentro de sus objetos, mostrando solo lo que nos interesa. Ya hemos visto una forma de encapsular. Ahora vamos a verlo con un ejemplo un poquito, bueno, esto lo acabamos de ver, y ahora vamos a ver con algún ejemplo un poquito más, bueno, un poco más, que tenga un poco más de sentido, y solamente que no sea solo el hacer la comprobación de que funciona con mensajito. Pues yo me he creado, una clase en la librería, una clase, una clase que se llama NIF, ¿de acuerdo? Bien, la clase NIF es una clase que, bueno, pues una clase muy típica, bueno, no sé si es típica, si lo utilizaréis, pero sí que tiene su utilidad, ¿vale? Tiene la utilidad porque, eh, bueno, sabemos, por lo menos a mí me pasa y muchísimo, cuando los usuarios tienen una manía, una costumbre de poner puntos, de poner guiones, de poner espacios, de inventarse la letra, aunque ahora cada vez la letra es más, ahora como ya todos los DNI lo llevan, o de bailar algún número. Entonces tiene una manía con esas cosas. Entonces lo que he hecho ha sido, bueno, pues vamos a crear una clase que encapsule el dato NIF, ¿vale? Consideramos como un tipo de dato propio la clase NIF, ¿vale? Y quiero que lo encapsule de manera que permita almacenar el NIF, ¿vale? En Steam, que es el sitio donde se debe de guardar, y además de eso, verifique cuando se va a crear, cuando se está creando o se está asignando ese valor, verifique que realmente le estoy mandando datos correctos. No que no lo... Bueno, además hace una cosa, arreglarla un poco y quitarle todos esos caracteres que no son correctos, todos esos que luego nos estorban cuando estamos haciendo algún tipo de normalización. Y además de eso, además lo que hace es verificar que es correcto, ¿vale? Que cumple con la longitud del número de caracteres y que además del cálculo de la letra está. Bueno, pues todo eso, si os dais cuenta, lo único que tengo aquí dos propiedades, o sea, una propiedad que es el NIF, ¿vale? Que se va almacenando en esta variable privada y antes de asignarla, ¿vale? Antes de asignarla, lo que hago es comprobar si es válida, ¿vale? Es NIF válida. Bueno, ¿dónde está esto isNIF válido? Bueno, pues isNIF válido es una función que se encarga de hacer toda esta verificación. ¿Vale? Esto me entretengo a decirlo porque esto creo que todos sabéis cómo funciona. De todas formas, esto lo voy a dejar. Entonces, lo que hace es una verificación de que es correcto el NIF. Bien, en caso de que sea correcto, pues me lo guarda ya normalizado. En caso de que no sea correcto, pues lanza un evento de error, ¿vale? Lanza un error para que bueno, el que esté usando esta clase pues se dé cuenta de que algo ha pasado ahí, que no es correcto, y que le salga un mensajito o que él haga lo que tenga que hacer. Pero el mensaje que va a mandar es esto, ¿vale? Bien, si lo vemos aquí, si lo queremos probar aquí tengo los ejemplos, ¿vale? Este que es inválido, aquí esto es lo que me genera el NZTool, y por tanto, pues va a salir el mensaje de NZTool. Si le digo F5, ¿vale? Pues es uno inválido, el NIF tal es inválido y no está correcto. Voy a hacer otra cosa, que no he probado. Voy a ponerle a este un puntito, este sí es válido, fijaros, le voy a asignar, ese sí está bien, la Z esa está bien calculada. No lo he hecho a mano, lo ha hecho el programa. Debug, debug print, me lo muestra. Y yo le voy a poner aquí pues, lo que le gusta a los usuarios. No sé por qué, tiene una manía con esto. ¿Vale? Esto. Para tener ahí bien separado. Exacto. Vale, pues si yo ahora le doy al F5 y le digo que bueno, es correcto, pero fijaros que ya me lo almacena normalizado. ¿De acuerdo? Lo almacena ya arreglado, que es como nosotros queremos que esté. Bien, pues fijaros, estoy encapsulando dentro de una clase llamada NIF, bueno, CLSNIF, estoy encapsulando el tipo de dato NIF, donde manejo, por un lado, que el dato que estoy recibiendo sea el correcto
y por otro lado estoy normalizando el contenido del valor que yo quiero almacenar. ¿Vale? Lo estoy normalizando. Como os dais cuenta, si os dais cuenta, no sé si os estáis dando cuenta, esta clase es privada. Al ser privada, fuera de este digamos, de este proyecto, no podemos usarla. Si quisiéramos usarla, ¿qué tendríamos que hacer? Public no creatable, ¿vale? Y entonces, en algún constructor de estos, me creo aquí mi función, get obj, perdón, set get obj igual a new, ¿vale? Bien, pues ya estoy creando mi objeto y lo estoy devolviendo, ¿vale? No sé si tendré que hacer, a ver, como estoy con el ACDB, probablemente no tenga que cerrar y abrir, no lo sé. Vamos a comprobarlo. ¿Vale? Si quiero hacer uso, um, so, um, igual a librería. Bueno, primero lo declaro as cls mi. Uy, no lo ve, no lo ve, no lo ve, no lo ve, no lo ve todavía. Vamos a soltarlo y volverlo a. Vamos a soltarlo. Vale, voy a soltarlo y volverlo. Vamos, ¿sí? Librería, lo cierro, voy a guardarlo, compilarlo. Vale. Ajá. Vale. Y aquí en este, vale, lo que hago es que hago añadir 500 referencias y voy a necesitar, porque va a estar librería aquí. Mm, mm, ya está, no lo veo. Bueno, pues voy a hacer una cosa. Cierro toda la técnica del informático. Cierra y abre. Vale, vale. Vale. Aquí ya me dice algo que la referencia librería está aquí. Lo veo. Esa. Vale. Ahora, pues no sé, no me sigue, no me aparece. No sé por qué. ¿Por qué? Ahora sí. Repito. Vale. No, no la veo todavía. Bueno, voy a probarme. Bien. No, no la veo.
¿Tienes el otro archivo abierto? El otro archivo está cerrado. Está cerrado. No, ¿Y hay alguna clase, alguna referencia que no te la detecta antes? ¿No, verdad? no. Vamos a ver. Renombra la librería, a ver si te deja. A Y ver, sí, sí, provoca. estoy haciendo, a ver, voy a decirle que compile, no, ahora se da cuenta que esto no está, ¿vale? Y a veces hay que forzarlo, esto de la librería es un poco, ¿vale? ¿Por qué cambias de ruta? Vale, 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 vale. Vale, ya, vale, vale, ya sé lo que pasa. Esta librería es que estaba en otro sitio y la he cambiado. Vale, ya, 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 vale. La he cambiado, me la ha traído a... Es que no es aquí donde está, claro, que no es aquí, es que es... Vale, ya entiendo. Vale. Es que lo tengo aquí en charla, no sé qué. A ver, ¿dónde estás? Que no te veo. Lo tengo aquí muy... La tengo aquí. Claro, estamos trabajando con otra versión. Claro, pues esto, ¿vale? Ahora, fijaros, ahora tiene dos librerías, pero esta es la base, ¿vale? Vale. Un error de cambio. Vale, así vemos que está todo en el directo. Vale. Dim NIF as CLS NIF. ¿De acuerdo? Ya, para crearla, CLS, perdón, NIF igual librería.get. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí, pues ya todo funcionaría. Es decir, si yo hago un NIF punto NIF, he puesto ahí, y pongo aquí 45879, ¿vale? Ah, lo que sé, me invento, ¿eh? No, no sé si es válido o no es válido. Eh, Evidentemente no creo que sea válido, si acierto a la primera, vale. Si hago esto, pues vamos a ver que me da aquí un error, pero porque no lo estoy manejando, ¿vale? El list no es válido, como no lo estoy manejando, pues me está diciendo que eso no está bien. Si le pongo aquí el manejador este que me genera el tools, el MCT tools, pues lo vamos a manejar y me va a decir que el error tal es inválido, ¿verdad? Si ponemos uno, el que estaba en el ejemplo, que sí era válido, creo que tengo por aquí alguno válido, eh, veremos que funciona perfectamente, que se almacena, ¿vale? Y por tanto, aquí estamos viendo un caso de uso de este, por ejemplo, este que estamos viendo allí. Este sí que está válido y, bueno, pues estamos viendo un caso de uso de una clase que está en una librería externa y la estoy utilizando en mi aplicación. Sin ningún error, bueno, voy a poner aquí, cinco, ya lo tenemos, ¿vale? O le ponemos espacio, como le pongo todo espacio, esto no lo probó, pero le pongo tanto espacio, no se lo va a pasar. Tres espacios, venga, o lo limpio también, ¿vale? Le pongo a todos los que le ponga, lo limpio. Oye, pues este sería el caso de uso de un objeto o de una clase que está encapsulando el dato. Más ejemplos. Si vamos bien de tiempo, enseñamos otro ejemplo, lo dejamos para como solo medís. O si queréis que siga contando alguna cosa más. Yo creo que tendríamos, ¿tú cómo lo ves, Fran? ¿Te quedas con ganas de poner un ejemplo? Porque aquí hay una cosa de lo que estabas comentando, y aprovechando también que está Chea, y es que, pregunto, desde mi ignorancia absoluta, y es que en otras programaciones, dentro de lenguajes de programación, tenemos los constructores, donde podemos ponerle por argumentos la construcción de la entrada o sea, la creación de la clase. Por defecto no existen los constructores en VBA, ¿correcto? En este lenguaje, Este es un evento constructor que se lanza en el momento que se construye, que se pero inicialice, pero que no permite meter argumentos. efectivamente, al igual que aquí hay otra cosa que tampoco existe, que es la sobrecarga. Correcto. Sobrecarga de métodos. Es decir,
el mismo método repetido varias veces, pero con distintas listas de argumentos. Eso es. Así. Pero hay un truquito que aprovechando que está Chea, Ujú. ¿no? Chea, estás por ahí, ¿verdad que sí? Te digo cómo lo hago yo. Por favor. Te voy a enseñar una de mis librerías y porque yo utilizo, a ver, mis aplicaciones tienen todas una librería común, ¿no? ¿Vale? Ujú. Yo cosas, pero os lo enseño, voy a abrir a ver, una pequeña, la que sea, por ejemplo. Mientras la vas buscando, Chea, lo que quería preguntar también a ti es que tú conoces una manera de exportar la clase para editar ese código de clase y poniendo un parámetro en el público, en el private, podemos hacer otras cositas. ¿Te acuerdas, Chea? Muy interesante. Bien. No sé Esto muy bien a qué te estás refiriendo. A pasarla a texto, editar, o sea, exportarla a texto, editarlo y volverla a importar, eso. Sí, tú me enseñaste que exportábamos y entonces podías editar editando la clase en formato texto, podías añadir unos parámetros que por defecto no eran editables en la construcción de la clase. Bueno, son dos cosas distintas. Hay por un lado una serie de propiedades o comportamientos de las clases que puedes editar exportándolo a texto y luego editándolo y volviéndolo a importar. Y luego por otro lado lo que quieres, lo que dices tú de darles valores predeterminados al constructor de la clase. Si lo que utilizamos en VBA es una función que nos devuelve esa clase, pues lo mismo que abres esa función, en esa misma función le pones los parámetros que quieras y se los pasas a la clase antes de devolverla. Ujú. No sé si me he explicado. Sí, sí. no te he seguido, porque estaba haciendo. No, no, tú primero, Frank, que tú eres el ponente, por favor. No, no me importa. Quiero decir, si ahora lo comentamos. Fijaros, yo lo que hago es para instanciar con parámetros, pues como esto es una librería, todas son clases de tipo, las clases, ¿eh? La clase en este caso estamos la clase formulario de búsqueda, ¿vale? Recibo un objeto solamente no recibe el objeto, la referencia, ¿no? La variable. Y bueno, luego ya recibo otra cosa, que es otra variable, que esta es la parte de, aquí se utiliza como una interfaz, y aquí se produce polimorfismo. Y entonces el método constructor es este, ¿vale? En este método constructor recibo todos estos, perdón, el método constructor es este, el inicio. Este es el que crea, ¿vale? Porque tengo que utilizar un método en un módulo estándar para poder, recuerda que para poder utilizar clases que están en una librería externa, la única forma de hacer una eh, creación de objetos es a través de un módulo estándar, ¿vale? De un Ujú. procedimiento de una forma. Y entonces lo que hago es llamar a un método que se llama inicia, ¿vale? El método inicia está dentro. He creado el objeto, ¿vale? El objeto ya está creado y entonces tengo un método que se llama inicia. Ese método inicia es el que va a recibir los parámetros de inicio, ¿vale? Donde ahí pues aquí llevo una referencia al formulario, una referencia a un objeto clave y el origen pues suele llevar, en el caso de este tipo de formulario de búsqueda, pues suele llevar el SQL que necesita para hacerlo. Esa es la forma en la que yo lo hago. Otra forma, Entonces, otra forma de hacerla, pues es utilizar, si queremos sobrecarga, es utilizar o bien una lista de argumentos opcionales haciendo lo que hace Jesús, que es pasándole cada uno con su nombre y apellido, es decir, cada argumento pasándole el nombre y su valor asociado, o pasarle un JSON, sería otra opción, pasarle algo así, una lista ahí, y luego con un split estás cortando, ¿vale? Ahí serían varias formas de llevar a cabo ese problema de la construcción. lo que sí que es claro, es cierto es que al final para referenciar una clase desde fuera, necesitamos sí o sí una clase y un módulo donde le ponemos la función o el procedimiento que crea
que nos permite crear ese nuevo objeto. Es necesario. Bueno, yo no Correcto. encuentro otra forma de hacerlo. Además, de hecho, cuando lo dice yo lo entiendo que es público, este es un modificador de instancia de clase, del módulo de clase. Público, pero no lo puedes crear. Es decir, de forma pública tienes que crearlo dentro de la librería y devolver la referencia a la aplicación que lo está demandando. ¿Vale? Esa es la manera de hacerlo. Fantástico. Pues si os parece, pasamos a ruegas y a preguntas, porque ha habido mucho contenido, ¿vale? ¿Te parece bien, Fran? Parece estupendo. Venga, chicos, ahora perder abrir micrófonos. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta? De todas maneras, está muy bien explicado, ¿eh, Fran? También te digo que felicidades porque está muy, muy bien explicadito. Me alegro, muchas gracias. Yo quería decir una cosa y es el tema de que no veo por ahí que destruyas ningún objeto. Las primitivas vale, pero los objetos que se crean, Access acostumbra a explotar cuando no se destruyen, cuando salen de las funciones. A ver, los objetos, lo he comentado antes y además lo he estado investigando. Los objetos Access o VBA tiene, o sea, en general, por lo que he estado investigando, tiene una forma de liberarle el espacio de memoria que es cuando no hay ninguna referencia que esté apuntando al objeto. Fíjate, si a un objeto apunta 3 referencias, mientras quede una activa, el objeto sigue vivo. Aunque yo haga un set nothing, ¿vale? Un set igual, nombre de la referencia igual a nothing, como todavía siguen quedando dos, el espacio de memoria sigue estando. Si le vuelvo a hacer otro set nothing, sigue estando. Pues te voy a enseñar una cosa que a lo mejor esto, bueno, os enseño ya una cosita. Y vas a ver donde yo hago como, vais a ver un ejemplo donde se hace eso. Librería, vale, este no es. Una librería, vale. Vale. Aquí he creado un ejemplo. No sé si habéis visto lo que son, bueno, es una estructura dinámica, ¿vale? Que se llama una cola, ¿vale? Las colas, pues, funcionan, se llama eh, FIFO o First Input, First Output. Primero en entrar, primero en salir, ¿vale? Esto podría venir bien para el tema del verifacto. Conforme van llegando la factura, pues que vayan saliendo en su orden. Bueno, aquí esto es un poquito pesado. No lo voy a explicar porque es un poquito más pesado. Eh, Salvo que queréis que lo explique, pero esto lleva un ratico de ver cómo se inserta un elemento y demás. Bueno, la cola es eso, es una estructura dinámica que va creciendo y donde cuando llega un elemento se va metiendo siempre por la parte de atrás, ¿vale? El último se pone en la cola y cuando quiero sacarlo, lo saco por la parte de delante. Evidentemente, el primero que está, el primero en salir. Y tengo que reajustar, tengo que hacer un reajuste digamos, de los enlaces que tienen entre ellos para saber quién es el siguiente y todo eso. Bueno, ese reajuste lo hago aquí cuando lo saco y este es el reajuste que hago cuando lo estoy introduciendo, ¿no? Cuando lo estoy poniendo. Eh, no sé si aquí no se va a ver claro, pero bueno, cuando elimino, fíjate, sí, es aux, el primer elemento, ¿vale? ¿Qué quiere, cariño? ¿Mm? Sí. Aquí lo estoy haciendo a anterior, Pues, sí. Y el primero, espera, un caso en el que haga el primero lo pongo aux anterior, vale. A ver. Y estoy devolviendo, siempre estoy devolviendo el aux, ¿vale? El aux me lo guardo, ¿vale? Primero cojo el que está apuntando al primero, me doy cuenta, primero es un tipo de elemento y el último es otro tipo de elemento. Me guardo cuando estoy sacando un elemento, lo que hago es comprobar si está vacía, si no está vacía, evidentemente si está vacía, pues lanza el error. Si no está vacía, me guardo el primero en una variable auxiliar,
¿vale? Tiene una referencia y luego lo que hago es que se la asocio, esa referencia se la asocio al sacar, ¿vale? Lógicamente ahora ya sacar, cuando yo hago un uso de ella, aquí tenemos una prueba, vamos a ver cosas. Y he dejado en el elemento, he dejado aquí puesto un mensajito de cuando se destruyen los objetos. Bueno, pues los objetos, vale, no me, bueno, sí me deja. Me deja, pero como está enlazada, no, me deja ejecutar, pero no me deja guardar. Me va a dejar que se vea, pero no, luego no me deja guardar. Cuando estoy ejecutando, eh, lo único que estoy haciendo, por un lado, esto es creo la cola, le estoy metiendo aquí 10 elementos, ¿vale? Lo único que hago es creo un elemento, le doy un valor al elemento, el elemento solo contiene un enlace al siguiente, ¿vale? Y un enlace al anterior. Es una cola doblemente enlazada. Por si se pierde alguno en la referencia, sí, pero se puede reconstruir. Una cosa que no viene al caso ahora que lo. Y luego tengo en la cola, que es como se van enlazando, digamos, cada elemento tiene que tener algo que es el contenido, no solamente los datos necesarios para saber dónde, en qué posición está dentro de la cola, ¿no? Pues ese dato que almaceno es un entero, ¿vale? Bueno, pues si me vengo, vamos aquí a probarlo, solo cuando ha desaparecido cuando ya desaparece la referencia a la referencia que estaba apuntando al objeto es cuando se muere ese objeto, ¿vale? Lo vais a ver. Y se mueve de forma automática. Es decir, el nothing está muy bien hacerlo cuando estás creando una variable, una referencia, un tipo de objeto que tiene un ámbito más amplio y tú quieres borrarlo. Es decir, si está en un ámbito, por ejemplo, a nivel de proyecto, es un público a nivel de proyecto, lo he instanciado y quiero asegurarme de que se queda borrado o que se queda eliminado, tengo que hacer un no. En los ámbitos donde están ahora mismo, donde estoy haciendo pruebas, como son todos ámbitos de forma, o sea, local al método, cuando finaliza el método se elimina, ¿vale? Se podría hacer también, como tú dices, es decir, en ese momento hacerle un no. Claro, es que conforme va desapareciendo y ya no hay referencia que lo necesite, se va destruyendo, 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 ¿vale? No sé si eso es lo que me quería preguntar, Tony. Es que lo que yo me encuentro es que en proyectos que son un poco grandes, sí, por ejemplo, en este prueba cola, yo lo que habría hecho al final es un nothing de cola y de L. Ah, sí, bueno. Ya te digo que este se muere solo. ¿Sabes por qué se Sí, muere el cola? Se pero muere, el garbage collector igual pasa de aquí yo que sé cuándo y me provoca que se me cierre de golpe access de forma inesperada e inexplicablemente hace pum y se va todo a tomar viento y me he dado cuenta que destruyendo explícitamente eh, me ahorro esos cuelgues raros que desaparecen las cosas, o sea, se cierra la aplicación de golpe. pues es buen apunte porque claro, es ¿Cómo? es decir, una buena recomendación porque a mí no me ha pasado, en otros sitios sí los cierro, ¿eh? Cuando los tengo declarados a nivel de módulo de clase, perdón, a módulo de estándar o lo tengo en un ámbito más, o cuando son públicos, sí que hago el cierre, el nothing, pero aquí con los ejemplos esto no lo he puesto y además he creído que era innecesario por el tema de que están dentro de un ámbito controlado, es decir, viven dentro del método, dentro del procedimiento. Pero sí, estaría. Una cosa, como nota más o menos general, la vida de una variable depende del entorno en donde la hayas declarado. Entonces, si tú declaras una variable dentro de un módulo, cuando ese módulo se cierra, todas las variables que hay declaradas en ese módulo se destruyen solas. Si tú declaras una variable a nivel de cabecera del módulo, es decir, pones el DIN arriba de todo, desaparece cuando desaparece ese grupo de cosas, ¿no? Ya sea un módulo, ya sea una clase, ya sea el código de un formulario o de un informe que no dejan de ser una clase. Entonces, el problema suele venir
cuando tú declaras un objeto dentro de un módulo general y no lo destruyes. Entonces, esa variable sí que se queda abierta. Correcto. Esas son con las que tienes que tener cuidado, con las que declaras a nivel general en Las un módulo. declarar aquí, Porque si la declaras a nivel general dentro de un formulario, porque te interesa tener una variable para todo el formulario, yo que sé, un objeto record por ejemplo, abierto con tus datos, cuando cierras ese formulario, ese objeto record se te cierra. Pero si ese objeto record lo tienes declarado a nivel global, porque ya lo hayas declarado como global genéricamente, o porque esté dentro de un módulo, hasta que no lo cierras explícitamente y no lo destruyes, está ahí. está consumiendo memoria. Está, Sí, está vivo. Sí. Sí, cuando lo declaras a nivel de módulo estándar y si lo haces, bueno, supongo que si es público, eso no lo sé qué es lo que sucedería si lo declaro como privado o como público. Como es público, entiendo que como su ámbito es todo el proyecto, bueno, todo el proyecto e incluso fuera del proyecto. Pues mientras esté activo el proyecto, pues el objeto o la variable que haya declarado va a tener va a estar ocupando el espacio de memoria. como, Una, como nota particular, una manera de asegurarte de que tengan la vida brevísima, es en vez de declararlo el objeto, en vez de dimensionarlo, una clase, en vez de dimensionarla, darle valor y toda esta historia, es utilizarla utilizando el with y el end with. Porque, por ejemplo, aquí tú has utilizado la clase need, pues imagínate que dices with cls new cls need. Entonces, todo lo que vayas metiendo justo detrás de ese with está trabajando contra esa clase y cuando haces un end with, automáticamente esa clase desaparece. Mm. O sea, ni la tienes que declarar ni tampoco la tienes que destruir. Eso me suena muy raro. Pero la ¿Cómo? clase, el objeto, te refieres a cuando has construido el objeto, with, si yo quiero utilizar Eso me suena muy raro. Mira, te Creo, refieres creo que estáis hablando de cosas distintas. te El, refieres a esto. Que si yo hago aquí with, with ODJNIF, ¿verdad? Sin No, no, sin no, la H no. antes de la I. No, no. With OBJ News, no. With CLS News. With new CLS News. Eso. O sea, te ahorras de declarar el OBJNIF. Pero métele un new por delante. Ah, sí, vale. pero Jesús, eso no cambia las cosas. Al final declaras la variable en el método y cuando termina el sub, automáticamente se destruye. El problema lo Que le tienes. Es decir, es una manera de decir, lo tengo muy acotado ahí y es más cómodo Sí, para pero mí. el problema que mencionaba ¿No es quieres cuando tú en utilizar? un módulo estándar utilizas tiene una variable pública, que es un objeto, y claro, el objeto de esa clase lo tienes ahí. Y hasta que si tú no tienes cuidado de destruirlo de manera explícita, eso está ahí y como es Correcto, global correcto. a nivel de la aplicación, pues, hay una referencia que no se pierde nunca. Sí, sí, no, eso lo decía yo también antes. Es decir, los objetos que están declarados a nivel global dentro de un módulo público, esos hay que destruirlos explícitamente porque si no están ahí hasta el fin de los días. Ahora, si Efectivamente. dentro de ese procedimiento, de ese módulo global, ese objeto lo defines dentro de una sub o de una función, en cuanto esa sub o esa función termina, el objeto es Claro. destruido. a mí me gustaría participar un poquito, a ver si me dan oportunidad. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Sí. Sí, Sí. Miren, bueno, hace poco tuve este mismo tema como conversación en uno de los foros y yo les comentaba, a ver, si quieren saber el ciclo de vida de cualquier objeto que esté ahí, si está en memoria o no, pues usen la ventana del Watch. En la ventana de Watch, ustedes la abren, cargan su módulo, le asignan algún contexto, le ponen, por ejemplo, que haga un break en código cuando esa variable sea nothing,
y bueno, pues se va a hacer el break. Les va a decir exactamente en qué punto se cambió el valor de la variable a nothing, y por lo tanto van a saber exactamente cuándo se está destruyendo esa variable. Bueno, pueden hacer la prueba. Por ejemplo, pueden abrir ahí lo vas a encontrar en el menú ver, ventana de inspección. Ujú. Ahí cargas esa variable. Ahí puedes incluso darle clic derecho, agregar inspección. Ajá. Y ahí puedes escribir la expresión que tú necesitas. Si quieres saber cuál es el ciclo de vida de class NIF, escribe cls NIF is nothing, o más bien not. Bueno, queremos saber cuándo se destruye. Entonces, si class NIF is nothing, puedes poner eso. En el contexto, le vas a poner a qué procedimiento quieres revisar. Bueno, es que hay que seguir configurándole ahí. Dale clic derecho, modificar, por favor. Modificar inspección. Ahí en procedimiento, ¿en cuál procedimiento quieres saber si tiene vida? ¿En prueba NIF? Bueno, ahí. ¿Y en qué módulo? Bueno, el módulo de pruebas, ¿está bien? Y tipo de inspección, interrupción cuando el valor sea verdadero. Ahí. Interrupción cuando el valor sea verdadero, aceptar. Echa a andar ese procedimiento y vamos a saber exactamente en qué punto es nothing esa variable. ¿No te interrumpe? No interrumpe, ¿no? Si no interrumpe, entonces en ningún momento está haciendo nothing. Pongo aquí algo para que... bueno, pero es que eso no es... Eso, LSNIF sería a lo mejor más bien OBJNIF. Perdón, entonces sí, sería OBJNIF. ¿No reacciona o qué? No, dice OBJNIF is nothing. Mira, que está fuera de contexto, está diciendo ahí. Bueno, ¿en qué contexto estamos? A ver. Pues este es el módulo pruebas. De todas formas, me interesa lo que ha dicho Tony antes, y es que en teoría, ahí tenemos dim objdnif as new class nif. En teoría, cuando esa función, ese procedimiento termina, se supone que Access destruye automáticamente el objeto. Sin embargo, según has dicho antes, Tony, si tú no pones explícitamente set objdnif igual nothing al terminar el sub, te has dado cuenta de que las aplicaciones se te quedan abiertas. Explotan, petan. O se te queda el acceso abierto sin que se cierre. Pero bueno, lo que me he encontrado más, sobre todo cuando estás desarrollando, que a lo mejor estás ahí debugando y tal, y hace pum, y se cierra todo y te lo envía todo a freír espárragos. O el usuario está trabajando con un formulario y sin saber por qué se le cierra de golpe ese formulario y se va todo, lo revienta. Entonces, claro, teóricamente el garbage collector, como dice, en Java funcionan bien, pero lo que es en nuestros sistemas, pues No, es que está de vacaciones casi siempre. es distinto. VBA funciona por conteo de referencias, como ha dicho Fran. No tiene nada Lo que ver mismo con... que cuando en una función pasas por valor un objeto, pues se lo pasa por el forro, lo pasa por referencia siempre. Aunque tú le digas explícitamente por valor, ¿no? Fran. Sí, vamos, el valor aquí. Ojo ahí, que por eso no se está revisando pues ahí la expresión, porque en ningún momento está inicializada. En el código que está actualmente no tenemos está inicializado el instanciada objeto. con el new. No. Pero no se hace... Sí, pero no. Sí, pero ojo, está instanciada, pero no se está utilizando. Así no se puede, así no va a aparecer nada. Si le pones bueno, que vale haga algo, siempre nothing, vale siempre nothing. tiene que estar inicializada de alguna forma. Ahí solamente está indicado que hay una referencia, pero no está inicializado. Tienes que utilizarlo. Cuando usas new así, tienes que utilizarlo inmediatamente. Ahí a lo mejor pues, se puede codificar de otra forma. Sí, creo que Edgar tiene razón. Aunque tú lo declares as new, si no se utiliza, creo que VBA no lo
pero No ahí la lo está noto. No lo utilizando está, en esa tercera no, no, línea. no lo está utilizando. Tiene que hacer alguna operación con esa clase para poderlo ahora sí utilizar, En para la que ahora sí tercera exista. línea le está Sí, asignando es un valor. correcto. Hasta que no tocas ningún valor de esa clase, Pero ahora sí que lo no está la haciendo. crea. No hacen el Pero, inicialize. Claro, pero ahora mismo sí que lo está haciendo. Le está haciendo el NIF en la primera ejecución. Vamos a Ah, ver. sí, Sí, también, sí, en es la cierto. tercera línea está asignándole el NIF. Bueno, ahí puedes utilizar interrupción cuando el valor cambie, por ejemplo. Ahí está bien, ahí ya podemos utilizarlo. A ver, vamos a ver. Cuando sea el valor verdadero, cuando sea nothing. Haz una cosa, A ver, Fran, dale. ejecútalo con el F8 para ver qué ocurre después de la asignación del NIF. Ahí es nada. No Ahí, se entera. sí, sí, el valor es nothing Sí, es ahora. correcto, No, pero ahora es tiene que correcto. pasar de ahí. Tiene que pasar de Claro. ahí. Ahora Ahora hace el sí tiene F8, valor. continúa, le asigna el valor, lo comprueba, lo normaliza. Ahora ya, si existe, a ver. Sí, tiene valor. Si se fijan en la ventana de inspecciones, dice que es falsa la expresión de que es nada, lo cual significa que es algo. Vale, Ahorita está inicializada. vale. Claro, lo que me estás diciendo es otra cosa, que cuando, como hemos puesto que queremos que se pare cuando se destruye, no le da tiempo. Sale del ámbito antes. Sí, Sale sale del ámbito. Entonces habría que cambiarle el contexto. claro, habría que hacer algo. Mira, este es el otro. Esta es la que no tiene. Esta es la sin nombre. Ah, Esa es la que has declarado con el sí, con NIO, el WIF. Esa con se el ha hecho with. anónima. Eso es una referencia. Pues eso no lo había visto yo nunca, Jesús. Eso Yo ¿Cómo? tampoco. no, esto nunca lo había hecho. Porque lo he intentado. A ver, en Access, o sea, en Java sí que se puede instanciar objetos sin coger la referencia y asociarla a una variable. Pero esto nunca lo había visto. Está muy bien, una buena idea. Porque a veces nada más que te interesa ejecutar, porque en la propia instanciación puedes ejecutar métodos o lo que quieras ejecutar de esa clase y no tienes por qué estar declarando nada. Ejecutas, lanzas algo y luego que se muera. Claro, aquí, Sí, pero tú imagínate que aquí, en este caso dentro del with, imagínate que ocurre una excepción. ¿Cómo destruyes esa parte de ese En, cuan- objeto en fuera del cuanto se with? sale del with. cuando sale el Wii ya ha muerto su ámbito, ya ha desaparecido. No lo tengo yo tan claro, ¿eh? Ya te digo. Hay mucho eh, poltergeist suelto en Access. Bueno, eso también. Quiero decir, aquí pero eso, seguridad Tony, cero. eso seguramente, Vale, estas son estimaciones. las que se te quedan así más tiradas, comprueba las variables que declaras a nivel global. Esas son las que te No, están si no, haciendo daño. no suelo utilizarlas nunca. Soy bastante antiglobales porque tienen su peligro, que no sabes lo que anda por ahí flotando. Sí, normalmente las hago y además Vamos, los métodos y las funciones las hago siempre explícitamente como público o private, siempre. Y los parámetros también los declaro explícitamente como público o private. Ya no voy al extremo que haces tú de cuando las llamas de enumerar todos los parámetros, pero sí que les hago el public y el private, lo hago explícitamente. Y lo del on error goto cero, ahí antes del xsub, yo lo que sí que he visto es que los errores desaparecen cuando sales de una función. por Entonces ejemplo, esa es ese otra historia. on Eh, error goto cero, Cuando tú, el chico del VBA, no sé, el del MZ Tools, Lo genera siempre así. no sé por qué decidió meter ahí un error goto cero. No, Yo, una forma de Pero asegurarse que no se propagan los errores. cuando tú sales de una función, el error se borra, yo, de hecho, se, hago se- justamente lo contrario. se pierde. Yo cuando voy a salir, hago un error resume next
De esa manera, pues todo lo que, oye, ciérrate este record set y a lo mejor resulta que no ha posado por el sitio que lo abre y me peta porque hago un close de algo que no he asignado. O sea, yo normalmente hago justamente lo contrario. En lugar de un error goto cero, un error resume next, porque estoy haciendo limpieza y ahí si peta, pues es que me da lo mismo, como quien Si dice. estás, si Dependiendo estás de los haciendo sitios, yo limpieza, también sí. utilizo lo mismo. Sí, si estás haciendo limpieza, sí. Pero si tú quieres que te salte, si hay otro error después del on error goto cero, te saltará un error que no te lo controlará el on error goto. Entonces Es saltará en para la eso. función que llamase a esta. Mm. Como veis, el tema da para muchísimo y Tony charla de control de errores. no, no, ya no solo cacharra de control, Yo es sino que es que, me disperso, lo siento, chicos. no, 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 está genial. Yo creo que conviene ir dejando y cerrando ya el tema de lo que es la encapsulación, que era perdón, el tema de hoy, ¿no? De Fran. Y lo que os propongo es, tanto en el chat de WhatsApp como tal vez en algún otro momento, hacer algún directo o crear de alguna manera o ir mandando ideas de, oye, vamos a poner esto en marcha en algún proyecto y estas cosas que estáis planteando, vamos a demostrarlas. Tony dice que esto da falla por aquí y Jesús dice, bueno, pues vamos a poner ejemplos. Vamos a ver un poco centrándonos durante este tiempo en estas cosas que ha planteado Fran. ¿Eh? Para volver a recapitular, a sentar todo lo que ha dicho, que me parece súper, súper interesante. Y no sé, ¿tenéis alguna duda más con respecto a Fran? Ahora a lo que comenta Fran. No, bueno, ahora ya estamos fuera de tiempo, pero me gustaría mucho preguntarle por cómo gestiona la librería. Si tú abres la aplicación principal y la librería no está, te falta, ¿cómo lo gestionas? Sí, en caso de que la librería se rompa, ¿no? Que se rompa el enlace, ¿no? Sí, yo voy y copio lo que es el programa y no copio la librería. Vale. Lo que, bueno, evidentemente no va a funcionar bien, porque eso es, si la librería no está enlazada, pues vamos a tener un problema. He hecho dos pruebas, ¿eh? Normalmente yo llevo la librería, la llevo junto con la aplicación, la llevo siempre juntas y además detalles que tienen que estar siempre compiladas en la misma versión de Access. Es un poco follonero en ese sentido. Entonces, lo primero que hago cuando cargo el programa es darle una opción que es comprobar que existe la librería y también tengo un botoncito que fuerza el enlace otra vez. Hace el recorrido de todas las referencias de todas las librerías. Bueno, voy comprobando si está la que yo quiero, la que tengo vinculada, y si no está, la fuerza que se enlace. No siempre me va bien. Tengo que hacerlo normalmente en el no compilado y luego compilar. No siempre, siempre me da algún fallo. Y otra prueba que he hecho ha sido trabajar con librerías desconectadas. Ahí lo que se nota es un fallo hay una merma en el rendimiento. Porque entonces sí que tiene que estar buscando, porque esto lo podríamos haber hecho, que de hecho tengo aquí el ejemplo. eh, lo mismo que hemos hecho, haberlo hecho sin conexión, sin referencia. Y esto me obliga a hacer esto, ¿vale? Crear un objeto de una aplicación Access y luego hacer una ejecución de la función que me devuelve el objeto. Y funcionar funciona, pero merma el rendimiento. Se nota el rendimiento o se nota que baja. ¿Has probado a añadir la librería en tiempo real En y tiempo real soltarla cuando cierras el programa? no lo he probado. Pero yo, en nuestra, Soltarla no, he probado a conectarla, o sea, a reconectarla. Aunque esté, la reconecto y la vuelvo a conectar. claro, pero es que yo me he encontrado con eso, yo también uso una librería, yo autocorrijo al abrir el programa, pero para ello, pues toda la ruta de ejecución desde el autoexec no tiene que utilizar, mientras no consulte la referencia, no hay problema. Porque claro, si no tiene la referencia, o sea, si te falta la librería, te pones a compilar y te falla. Sí, me vale. Sí.
Entonces, claro, yo, por ejemplo, pues tengo un módulo donde si hace falta, pues tengo ahí un duplicado de la función que utilizo en otro sitio para que toda la ejecución, desde el AutoExec, todo está en ese módulo, lo que es la corrección de la librería. Pero es que, claro, en ocasiones mm, no hay un mensaje de error al principio, al arrancar Access, que no consigo evitar de ninguna manera. Que te falta, que tiene el enlace roto. Me falta la referencia. Eh, Tú esa es aceptas, una, esa es una jodienda. sí, tú una vez que aceptas, consigo corregirla. Y si hace falta, bueno, toda la gestión. Pero no encuentro manera de quitar ese mensaje inicial cuando de que me falta la referencia. Eso, Por automatización en oculto. Abres en automatización, abres tu programa, comprueba las librerías, si ya. le faltan la pones y vuelves a cerrar el programa y ya puedes lanzar el programa en abierto. Sí, con un lanzador, vamos. Ey, Vale. Con un lanzador, sí, tienes que tener un ficherito bar, un archivo, un script de comandos para poder hacer eso. O un lanzador, una aplicación, no termino de entenderlo. No sí, ocurre. es decir, una aplicación que Sí, por sí, tú, delante abre la aplicación buena, La revisa. la revisa y una vez que dices, ah, lo tengo todo bien, vale, la cierro y ya lanzas la aplicación en abierto y el lanzador lo cierras. ya, tú la abres, por ejemplo, anulando el AutoExec o, por ejemplo, pasándole el Shift vía Clic, automatización. anulando la autoejecución de, O si tienes un formulario de inicio, quitándole. le reseteas la propiedad, con lo cual se abre el access pero no se ejecuta nada. Como no se ejecuta nada, no peta. Y entonces ya la aplicación que a su vez ha visto este access le pone la referencia bien si hace falta, la cierra y entonces la lanza sin ignorar el inicio O normal. pones en la aplicación buena, pones una rutina de control de librerías, porque lo que sí puedes hacer es lanzar un módulo de la aplicación buena y no casca. Sí, pero como te digo, no Vamos, sé, es quizá, un estamos hablando de un Cristo de tres pares para algo tan simple. ya, ya, sí, me lo vas a contar. Y eso funciona cuando están ya compilados, cuando es un ACCDE. No. Eso ya no lo sé. Eso no lo sé, no lo he probado. No utilizo CDs. Yo el follón lo tengo siempre con ACCDE. Sin embargo, lo que sí que he observado es que cuando es compilado la misma ruta, todo igual, no me da ningún problema. O sea, los puedo copiar los archivos, me los llevo de un equipo a O sea, otro, tú meto en te lo llevas a cualquier sitio cualquier sitio, pero y misma ruta. pero siempre copias la pareja y Sí, se da cuenta de que está en la misma ruta y engancha automáticamente. No, pero la ruta del ordenador destino debe ser la misma que la del ordenador origen. No, eso es lo que está diciendo Frank, que si tú te llevas a cualquier otro sitio, pero te llevas la pareja, al parecer detecta el Access que la librería está acompañando al programa. No, eso es lo que he entendido yo. sí, sí. La enlaza, porque va buscando una parecida, o sea, va buscándola, y si la tiene en la misma ruta, la coge. Mira, Hablando de librerías, no sé si recordáis una charla de Rafa en Valencia sobre cómo llamar a funciones de una librería sin tener que meterla como referencia, que era con aplicación Room. Es bastante interesante y te permite no tener que volver a compilar la aplicación principal, o sea, no tener que crear de nuevo el ACCD de la aplicación principal cuando has cambiado la librería, que eso es algo que es un auténtico rollo. Con aplicación Room llamas perfectamente, le dices la ruta donde está esa librería y no tienes que tenerla cargada ni nada por el estilo. Llamas a aplicación, usas aplicación room, le pasas la ruta, le pasas el nombre de la función, los argumentos y te funciona perfectamente. Y te encuentras en Access, en el explorador de proyectos, aquí lo que tenemos aquí a la izquierda, que se ha cargado esa librería, como si la tuviéramos cargada directamente como la habría. A mí me gusta mucho aplicación Room porque me ha permitido hacer cosas que antes no conseguía. O El sea, por problema, ejemplo, Pues puedes... sí recuerdo que algo comentó Rafa, o sea, que el año pasado lo comentó y dijo que había que un parámetro que era el que hacía que no apareciese
un segundo access detrás y la verdad es que me gustaría O sea, por ahí pasar, que lo pusiera, bueno, que lo compartiera. pues sí, lo hizo en una reunión privada, pues nos dio un día una charla pública. A mí me resulta muy bien. Es que sobre todo, eh, trabajo con ACCDs, o mejor dicho, con ACCDRs, que son ACCDs. Eh, y claro, tienes una librería y cuando cambias de librería tienes que volver a compilar la aplicación principal y volver a crear la aplicación principal, el ACCD. ¿Para qué la quieres? Lo Ah, ideal es tú tienes una aplicación principal en ACCD y quieres cambiar algo de la librería y cambias la librería y ya está. Eso no lo puedes hacer cargándola como librería, pero si utilizas aplicación run, sí. O sea, eso es una cosa que me gusta mucho. Otra cosa que quería comentar. A mí me pasa con los objetos mal muertos o mal matados. Yo creo que lo que ha dicho Ricardo. O sea, que se me queden instancias fantasmas de acceso abiertas. A lo mejor es que los están abiertos en un módulo público o lo que sea. Da igual, por sistema, objeto que abro, objeto que cierro. Por sistema. Porque me he encontrado más de una vez instancias de haces que se quedan ahí fantasmas abiertas y al final era un objeto mal matado. Y otra cosa, ahora sí, quería hacer una pregunta. Me he dado últimamente por probar ¿cómo es? Las clases predeclaradas. interfaces. Entonces, ¿las conoces? Las interfaces, predeclarada, ¿a qué te refieres? Clases, No, no. normalmente está la declaración de métodos y no hay, todavía no llevan código. No, tú llegas, o sea, tú coges una clase, ¿Sí? las portas a texto, Texto. sí, Ujú. y ahí editas el texto y dices, me parece que era predeclares id igual a true, algo así, no me acuerdo muy bien cómo Ah, era. no le tienes que hacer un new después para Exacto. usarla. Exacto. Entonces, digo, esto es una virguería porque hay una clase que utilizo, o sea, me ha dado para una clase que utilizo en toda la aplicación desde el principio. Digo, pues ¿para qué declararla? Me remito a ella directamente y ya está. Pero luego me preguntaba, y lo tengo que probar, por el alcance que tiene, porque dentro de esa clase tengo una función de descifrado. Digo, a ver si se ha cargado, a ver si va a tener acceso al no estar declarada, como no sé, no la he declarado ni como privada ni como pública, sencillamente no la he declarado. Digo, a ver si el que carga la librería, porque está en una librería que utiliza esa clase, a ver si va a tener acceso a funciones que no quiero. Pues no sabría decirte, pero si es que no lo he usado nunca y no sé exactamente cómo hacerlo. Entiendo que me está diciendo que en un fichero de texto externo tienes toda la clase ya declarada, o sea, todo el código, todo el texto de el código fuente, y lo que hace es dar un mecanismo para cargarla e instanciarla en el momento que la necesitas. O sea, cuando tú exportas una clase a texto, Y con VBS, o sea, si lo conviertes en un... ves cosas que no ves en VBA. Por ejemplo, el predeclare CIDE y cosas de esas, o darle o sea, hacer que un campo o que una variable sea la predeterminada de la clase, eso lo puedes hacer editando texto, que es editándolo en modo texto, que es lo que decía antes Juanjo. Ahora me he Entonces, acordado que era exactamente eso, darle un valor predeterminado a una variable cuando hacías de ese modo. Cuando siempre quieres que tenga un valor concreto, lo hacías con la edición de texto y entonces le eras capaz de dar un valor predeterminado. no, Eso era. no, en realidad eso sirve para decir la clase NIF, en vez de decirle NIF, le dices que el valor predeterminado es NIF y entonces ya puedes asignarle valor directamente a la clase o tomar valor directamente de la clase sin pasar por la propiedad. Pero Yo bueno, esto lo utilizo para crear un singleton, un patrón singleton, no sé si lo conoces, Fran. eh,
que De viene a hecho, ser como un módulo a nivel global, eh, ¿vale? Que es el que me mantiene las conexiones abiertas. Me dice, vale, si la clase no es nothing, es que todavía estás conectado y utilizo una única conexión para conectarme a SQL Server y no tener que abrir y cerrar conexiones todo el tiempo. Y hago como dice Echea, exporto la clase a archivo de texto, modifico un parámetro, que no me acuerdo cuál era, pero modificaba un parámetro y me permitía no tener que hacer un new cada vez que utilice esa clase Es eso, y se Hernán. convertía en un singleton. pero yo lo hago de otra forma, pero más, menos controlada. Yo lo que tengo es un método constructor, un constructor pero externo en un módulo estándar. Y es la única para instanciar el objeto de esa clase, que también es una conexión a SQL Server. Lo que hago es que previamente compruebo que el objeto, si está instanciado, devuelvo el mismo objeto, no hago nada, y si no está instanciado, pues lo construyo. Exacto, pues ese es eso, es un singleton, pero yo lo he hecho como ha explicado ahora Chea, que es exportándola de esto, modificas, importas y ya tienes el comportamiento que acabas de describir tú. Pero entonces, Tony, tú haces eso, importas y ¿cómo lo utilizas? Simplemente dim objdnif, haz clase nif, empiezas a utilizar el objdnif tranquilamente. Lo utilizas como si realmente las funciones del objeto, en vez de estar en una clase, estuvieran en un módulo, Puedes llamar a la función sin sin, tener que hacer un new, Ah, directamente a saco. Le pones, por ejemplo, yo qué sé, si ahora estamos viendo CLSNIF, pues pondría CLSNIF punto y el nombre del método, bueno, de la vale. función. O sea, que utilizas la clase como el propio objeto. Sí, como si fuera un módulo. En realidad es como si fuera un módulo, pero Sí, eso es metido como, en un objeto, en o una sea, clase. estamos hablando de un método de clase de C Sharp, VBNet o Java. Mm, Pues sí, supongo. Sí, pero Sí, Lo que en me lo- has sí, comentado, no tenías que estar haciendo new todo el tiempo. Sería me parece que es el predeclared, le dices true y ya está, y a disfrutar. sí, pero tienes que eliminar la clase existente claro, e ya importar el vuelvo archivo. a Sí, importar sí, con esta le modificación. importas. ¿Y el resto de esto sabéis qué es? El resto lo dejas igual. Todo igual. Pero sabéis bueno, lo investigaré. fíjate, fíjate que tenemos creatable igual a false. Es que no recuerdo, yo sé que probé a ponerle a true hace muchos años, lo que pasa que es lo que no me interesa nunca, que sea creatable, ¿no? Porque, porque o sea, si lo utilizo en mi propia aplicación, pues me da igual que no sea creatable. Y si lo utilizo en una librería, no quiero que sea creatable. Es que lo probé y no sé si permitiría eh, poder declarar la instancia, o sea, poder declarar la clase en una librería. En las versiones antiguas sí que te lo permitía. Es que hace muchos años, yo creo que era con 2.0 cuando lo probé. No, yo lo probé con el 97. Tú le pones el creatable a true, vuelves a importarlo y en el proyecto app podrías hacer set objdnif igual a new class nif. Sí, 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 sí. Ahora mismo Fran se ha visto obligado a crear un objeto dentro de la librería que cree la instancia y entonces ya una vez creada sí que la puedes utilizar en el proyecto app. Si tú le cambias el creatable y sigue funcionando igual, tú directamente en el proyecto app podrías hacer un new CLSNIF. Sí, 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 sí. Yo creo que lo he hecho hace mucho tiempo, pero es que ya ni me acuerdo. Bueno, 2.0 no. Pero fíjate que Access hace las suficientes cosas raras como para que no me sienta yo muy cómodo tocando todo esto, ¿sabes? Eh, ¿Alguno de ustedes estaría interesado en una especie de NPM, como lo hay en JavaScript o Pip, como hay en Python o NuGet, como hay en .NET, pero para Visual Basic? Porque por ahí hay un proyectillo que a lo mejor podría involucrarme y a lo mejor podríamos tenerlo.
¿Los conocen ustedes para empezar? Esos packet Ahora sí, managers. ya un instalador de un NPM, has dicho, instalador de paquetes. Sí, sí, pero para Visual Basic. Ese pues manejaría básicamente clases. Ustedes estarían buscándoles ahí las clases que los mismos usuarios colaboren, contribuyan y pues las podríamos aprovechar en nuestras aplicaciones. Con algún como un repositorio, ¿no? Entiendo yo que está Con, un repositorio sí, de pero clases indizado, sí. Sí, con un índice de repositorios, pues. Que pueda buscar ahí, por ejemplo, a ver, necesito meterle validación a un textbox. Órale, pues a ver, vamos a buscar quién tiene validaciones de textbox y te van a aparecer ahí tres, cuatro resultados. A ver cómo se usa. Este me gusta, lo importas y lo aplicas. En C# Bien. serían los nuggets, por ejemplo, y también Nacho Cardenal con el grupo de Excel tiene también algo similar donde van teniendo funciones que las tienen en la nube y entonces van incorporando, van aumentando ese tipo de información para que luego sea un uso compartido. Sí, algo así, es que sí, yo creo que sí hace falta que modernicemos todo este asunto porque yo también pienso que pues hay mucha duda respecto al uso de clases y en todos lados se está utilizando, menos acá. Ah, caray, alguien más está hablando. Muy bien. ¿Más preguntas? Pues llevamos ya 2 horas, Fran. Menos mal que el tema iba a ser cortito, ¿verdad? Y que no iba para dar mucho, ¿no? ¿Qué decías? cuarto de hora no lo hemos ventilado, pero veo que se ha alargado. O que yo me enrolla demasiado, que también puede ser. Muy bien. No, que es un tema espeso. Es que Tiene lleva, tiene muchas pequeñas cosas que tratar. claro, lleva mucho que te digo y bueno, quizá hoy que he ido demasiado, yo con cada una de las partes parándome demasiado, no sé si era No, lo... no, no, bien, bien, bien. A mí Y, me da, Flagélate por Sigo. otras cosas, pero no por y esto. se me ha me da quedado... miedo, me da miedo lo contrario, que con los temas que hemos sacado a última hora, la gente que esté mirando con curiosidad las clases, que no sabe cómo funcionan y todo eso, se asuste un poco. La explicación de Fran estaba muy clara y luego la hemos complicado los que hemos intervenido. Da un Sí, poquitín de miedo eso porque realmente para empezar no hay que meterse en todos estos líos. Es que, cuidado, el tema de las librerías en Access es que es un tema avanzado, ¿vale? O sea, tú puedes utilizar clases en una aplicación sin recurrir a librerías y ahí la cosa está más sencillita, está todo más acotado. ¿Vale? Yo creo que ahí, en fin, yo también tengo mi parte de culpa porque entraba a saco con las librerías. no, no, es un tema Entraba a apasionante. sacos todos. Por eso conviene delimitar muy bien cuál es el alcance de cada una de las charlas. Hay una parte que es de difusión de información, que es un poco el objetivo este, y os invito a que no cortemos eso con esta parte, sino que después que podamos tener en vivo esta inquietud, que además está genial porque vemos que hay muchos puntos de vista y que incluso el propio ponente aprende cosas también que no tenía en cuenta. Entonces es un enriquecimiento mutuo que no conviene perder. Aquí ninguno vamos de máster del universo y lo sabemos todo, ¿no? Todo lo contrario. Por eso estaría bien pues, no perder ese punto de unión, ese sitio de encuentro donde tenemos la capacidad de seguir oye, compartiendo ese tema y que no se limite a 1 hora o a 2 horas, sino que podamos seguir hablando del tema con toda tranquilidad. Así que, como os decía, os invito a poder seguir compartiendo acerca de este tema durante este mes y así también nos ayuda también a Fran y al resto del equipo a ver cómo seguimos encauzando este tema, ¿no? Así que, muy bien. Igual hay que meterle cuchillo a este vídeo, partirlo en dos, la parte que era realmente lo bueno del vídeo, que era lo que ha explicado Fran también, y después el jardín donde nos hemos metido después, ponerlo Lo en vamos a un dejar vídeo como café. está, porque De lo todas vamos a maneras, dejar. el que entre aquí llegue va viendo clases y cuando ve el jardín dice, bueno, hasta aquí hemos llegado.
Bueno, Coge, ah, le da el stop del vídeo y a freír espárragos. por cierto, de los que estamos aquí, ¿quién no utiliza clases? ¿Quién ¿Quién no Yo, o quién no? sí? ¿Quién no? ¿Quién sí? Yo ya te digo unos cuantos. Yo ya comenté en Valencia que a mí esto de las clases me da mucho respeto, ¿eh? Yo tengo una clase que me la hizo un compañero para poner una clave dentro de los programas que distribuyo y la copio, la pego. Me han pasado lo que le ha pasado a Frank, que si mueve el archivo del sitio tal y cual se te va, no la encuentra, tal. Y ya no la toco, o sea, ya la pongo y ahí está, y no la tocas para nada. Y es que esto es muy espeso. No, es que ese es el problema el problema ha sido eso, que nos hemos metido los que sí las manejamos en camisas de 11 varas y te hemos asustado. Porque seguro que la explicación de Fran la has entendido mucho mejor. Lo que me ha pasado ha sido que empecé a hacer las pruebas en una carpeta y me he llevado toda la carpeta y está haciendo, o sea, he hecho una copia al escritorio y no he vuelto a enlazar el archivo que tenía con la librería externa Cosas del directo. del directo y seguía apuntando a la vieja, claro, porque la vieja sigue estando. He hecho una copia al escritorio que, pues, como son dos unidades distintas, aunque ya la he movido, no se queda una copia en la original, ¿no? Y por eso se me ha quedado ahí enganchado. Pero no tiene ninguna dificultad. Vamos a ver, dificultad no. Es cuando comprende el concepto, la forma de utilizarla. No digo que siempre haya que estar utilizando clases, porque hay cosas que directamente no es necesario. O te quedas el procedimiento la función que necesitas en el módulo estándar y para adelante. Lo reutilizas cuando te haga falta. Pero sí hay sitios donde los objetos son muy interesantes. De hecho, uno de los ejemplos que no vamos a ver hoy, lo veremos si era el debate ese que habéis tenido durante los últimos días con el timer sí, timer no, que no sé si yo lo he probado y va bien, ¿eh? Funciona bien. Lo de hacer una simulación de un multiproceso con un objeto intermedio y haciendo una simulación con un multiproceso que funciona. Bueno, en la simulación está sencillita. Un multiproceso, es decir, que tenga ejecutando una tarea por otro lado y con el timer le da un tiempo de ejecución, pero yo no sigo perdiendo digamos, ni pierdo el foco del formulario principal, ni se me bloquea. La llamada no es bloqueante, sino que puedo seguir trabajando como si no estuviese ejecutándose lo que hay por debajo en segundo plano. El problema del timer es cuando te pones a desarrollar. Ese es el mayor problema del timer, que te pones en modo diseño, vas a tocar el código y cuando te das cuenta salta el timer y todo lo que has escrito a freír espárragos. Ese. Yo creo que por eso lo odiamos todos. Tiene sus cosillas, pero fíjate, yo le estoy dando vuelta porque todavía no me da tiempo por lo atareado que voy últimamente. No tengo terminado la parte del Verifactor. Y yo había pensado en poner la parte del Verifactor, como dice que tiene que haber una cola y que de vez en cuando tiene que estar mandando, o sea, conforme van llegando los registros de facturas, tienen que estar mandándolas, pues había pensado en eso, con este sistema del... Verá, abrimos la tercera hora de la charla de hoy, Verifactu. Sí, ¿os parece? Vamos a cortar la charla ya, Sí, yo creo que ¿vale? ya... Y ahora, si queréis, seguís hablando y seguimos Porque ya. eso que Damos estáis por hablando, finalizada la quiero charla. hablar de ello. Perfecto. Pues nada, chicos, como veis, seguiremos porque tema hay para dar y vender. Fran, muchísimas gracias y nos vemos, si Dios quiere, el mes que viene y si no, pues veremos si hacemos pausa o no. Seguiremos hablando con más temas. Fran, recuérdanos cuáles serán los dos siguientes temas, por favor. Reutilización de clases y polimorfismo. Fantástico. Los siguientes. Pues muy bien. Gracias a vosotros por haberme escuchado y bueno, ya sabéis que estoy a vuestra disposición. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.